Hoy ponemos rumbo a Hong Kong, sí, pero a un sitio muy concreto, la isla de Ma Wan. A lo mejor suena por el puente Tsingma, ¿no? Ese gigante que la cruza. Sí, es un icono de la ingeniería, claro. Pero, ¿y si decimos que debajo de esa imagen tan moderna, pues hay historias de hace 4000 años? O sea que hay mucho más que ver de lo que parece a simple vista. Exacto. Hoy justo vamos a meternos de lleno en esa historia oculta de Ma Wan. No vamos a hablar del Parque del Arca de Noé, que es lo más conocido quizás. No, hoy no toca eso. Hoy exploramos desde la prehistoria hasta, bueno, hasta las transformaciones más recientes que además tienen su miga y buscaremos esos tesoros escondidos, esos sitios que te conectan con el pasado de verdad, ¿sabes? Para una visita con más sustancia. Pues sí, nuestro análisis se basa en investigación, en documentación que sigue la cronología de Ma Wan, los hallazgos arqueológicos, los puntos de interés cultural. Ah, bien. Viene de un estudio enfocado precisamente en eso, en cómo contar estas historias para un turismo, digamos, más consciente. Y esa es un poco nuestra idea hoy, ¿no? Desenterrar esas anécdotas, ver cómo el pasado y el presente de la isla se hablan y ofrecer una mirada distinta, ir un poco más allá de la foto típica. Entender las capas que hay debajo. Eso es. ¿Listos? Venga, vamos a por esta historia milenaria. Empecemos por el principio de todo, por la prehistoria. Hace unos 4000 años, Neolítico tardío, Matawan ya estaba habitada. Sí, sí. Y no de cualquier forma, porque el yacimiento de Tungwan Tsai Norte, bueno, fue una pasada, ¿no? Una revelación total. Fíjate, lo reconocieron como uno de los 10 descubrimientos arqueológicos más importantes de China en 1997. Toma ya. Y por si fuera poco, en 2001, ¡pum!, a la lista de los 100 mayores descubrimientos arqueológicos de China del siglo XXI. O sea, palabras mayores. Para Hong Kong eso tuvo que ser tremendo. Imagínate. Un hito absoluto para la arqueología de allí. Y lo más fuerte fue un entierro, el C7. Una mujer de unos 40 años. Y lo increíble es el cráneo. Se conservó de una manera excepcional. Y eso es raro allí. Rarísimo. Piensa en el clima de Hong Kong. Húmedo, suelo ácido. Normalmente los huesos se deshacen. Pero aquí parece que una capa de algo alcalino en el suelo, quizá conchas, creó como una burbuja protectora. Vaya suerte. Una chilipa geoquímica. Sí, que nos ha abierto una ventana única a esa gente. Y ahora viene lo que a mí me dejó loca. A esta mujer le faltaban dientes. Ajá. Los dos incisivos de arriba, los centrales, y parece que no fue por accidente ni nada de eso. No. Se los quitaron a propósito, con unos 16 o 17 años. No pasaba solo en Ma Wan. Han encontrado cosas parecidas en otros sitios del Neolítico en el delta del río Perla, por ejemplo, en Fusan, Getán. Entonces Esto ya no es solo una curiosidad macabra, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice muchísimo. Sugiere que hace 4000 años había, como una red cultural, ¿entiendes? Una identidad compartida, o al menos prácticas sociales comunes en toda esa zona de la costa sur de China. O sea que no eran grupitos aislados. Para nada. Hablamos de sociedades ya complejas, con sus rituales, sus creencias. Además, esta mujer llevaba adornos. Un hue de piedra, que es como un pendiente redondo, quizá de jade, en la oreja izquierda. Y otro parecido, más pequeño, en la boca. Madre mía, qué detalles. Detalles que nos conectan directamente con sus ritos funerarios, su manera de ver el mundo. Es increíble cómo un solo esqueleto puede cambiar la visión de toda una época. Oye, ¿y podemos ver algo de esto? Hoy has hablado de un tesoro escondido. Claro. Quien visite Ma Wan puede ir al centro del patrimonio del Parque de Ma Wan. Y lo curioso es que está en un edificio que también tiene su historia, la antigua escuela Feng Yuen. Luego hablamos de ella. Ah, vale. Pues en ese centro tienen una réplica del cráneo de la mujer del entierro C7 y una reconstrucción de cómo sería su cara. La llaman el hombre de Ma Wan, aunque, era mujer. Curioso el nombre. Sí, y la reconstrucción sugiere que tenía el cráneo alargado, la nariz ancha. Mediría como unos 63 metros. Estar allí, delante de esa cara reconstruida, sabiendo su historia, te da una sensación de profundidad temporal muy bestia. ¿Lo 19? Dinastía Qing. Ma Wan vuelve a ser importante, pero por otras razones. Claro. Ahora entra en juego el comercio, las fronteras, el control. Pusieron allí una aduana, una de las que luego formarían la aduana de Kowloon. ¿Y para qué? ¿Para controlar qué? Pues sobre todo el contrabando, que estaba a la orden del día. El opio, claro. Y para cobrar impuestos por las mercancías. Entiendo. Hay que pensar en el contexto. Esto es después de las guerras del opio. China ya había cedido Hong Kong y la punta de Kowloon a los británicos. Ma Wan quedaba justo ahí en la frontera, digamos. ¿En primera línea? Exacto.
La aduana era un intento King de decir que aquí seguimos mandando nosotros, de mantener algo de control fiscal y administrativo en una zona, bueno, cada vez más influenciada por los británicos. Un puesto de vigilancia en una frontera caliente. Y justo ahí, en medio de esa tensión, sale una anécdota local muy curiosa. Lo de pedir prestados 7 pies. ¿Qué fue eso? Pues mira, fue en 1897. El gobierno King quiso ampliar la aduana y necesitaba tierras que eran de los aldeanos de Mawan. Y claro, los aldeanos no estarían muy contentos. Pues no, se opusieron bastante. Imagina el conflicto. La gente local contra el poder imperial por un trozo de tierra reflejaba las tensiones generales, pero a pequeña escala. ¿Y cómo se solucionó? Pues con un acuerdo bastante singular. El gobierno dijo, vale, cogemos la tierra, pero el camino que hagamos no va a medir más de 7 pies ingleses de ancho, unos 2 metros. ¿Solo 2 metros? Sí. Y para que quedara constancia, lo grabaron en una piedra, una estela, como un contrato público ahí, tallado para siempre. ¡Qué fuerte! ¿Y se puede ver esa piedra hoy? Ese es el tesoro escondido King. Ese mismo. La aduana ya no existe, obviamente, pero la estela de piedra de la antigua aduana de Kowloon, Kyu Joulong Kwan, sí, aún se puede leer Joulong Kwan, aduana de Kowloon, y Joulong Kwan Yedi Chi Inchi. Aduana de Kowloon pide prestada tierra de 7 pies ingleses. Es increíble que algo tan local como una disputa por un camino acabe así, grabado en piedra. Y lo más irónico es lo que simboliza ahora. Se puso en 1897, quizá como muestra de que los Qing aún negociaban y expandían su control, aunque fuera por 2 metros. Pero Pero justo al año siguiente, 1898, ¡zas!, se firma el tratado por el que Gran Bretaña arrienda los nuevos territorios por 99 años, y Mawan entraba en el lote. o sea que la aduana... Se quedó obsoleta, de un día para otro, tuvo que cerrar. Así que la estela, que marcaba un pequeño avance Qing, se convirtió casi al instante en un monumento al fin de su presencia allí. Vaya giro. Visitarla hoy es tocar un trozo de historia sobre lo rápido que cambian las tornas del poder y la soberanía. Pura ironía histórica. Seguimos avanzando, pero nos quedamos un poco en esa época para hablar de la vida diaria, de la fe, porque Mawan no se entiende sin su comunidad pesquera, ¿no? Los Tanka. Fundamental. Y el corazón espiritual de esa comunidad era, y bueno, en parte sigue siendo, el templo Ting Hau. Dedicado a la diosa del mar, la protectora. Exacto. El templo actual es de 1857 más o menos, dinastía Quinto la Bea. Es el edificio religioso más antiguo que queda en la isla. Por eso lo catalogaron como edificio histórico de grado 3 en 2010. Claro, para gente que vivía del mar, Tinghao era esencial. Imagínate. Pero el templo era más que un sitio para rezar, ¿eh? ¿Así? Sí, por su sitio. Cerca de la costa y de la antigua aduana, era un punto de referencia. Pero también era un centro social, económico. Una de las cosas más típicas de Mawan era la pasta de camarones fermentada, el ham hagou, ciencia kou. Uf, eso tiene un olor potente. Potentísimo. Y la explanada que había delante del templo era donde la ponían a secar al sol. Era vital para la economía local. Intento imaginarlo. El olor salado, fuerte de la pasta secándose, mezclado con el humo del incienso del templo, el ruido del mar. Debía ser una experiencia total. Muy de Mawan. Sin duda. Era el olor de la vida allí, de su identidad marinera. Pero, claro, llegó la modernización y, ¡juá!, cambió todo. ¿Qué pasó? Pues con los planes del puente y el aeropuerto, las casas sobre pilotes, las panguk, tan típicas de los Tanka, las tiraron. Qué pena. Sí, el templo Ting Hau, por suerte, se salvó. Menos mal. ¿Pero sigue en su sitio original? Ay, pues no exactamente. Y ahí está parte de la pérdida, ¿sabes? Lo trasladaron. Lo reubicaron un poco más apartado, fuera de la zona turística principal. Ah, Se salvó el edificio, sí, pero se rompió esa conexión tan fuerte que tenía con el pueblo viejo, con el mar, y sobre todo, con esa explanada donde secaban la pasta. Donde antes olía a mar y a tradición, ahora hay, pues, una zona de descanso con jardines y vistas. vaya. Es un ejemplo perfecto de cómo se puede conservar la piedra, pero perder el alma, ¿no? Totalmente. Refleja muy bien esa tensión. A pesar de todo, merece la pena visitarlo. Sí, claro que sí. El templo Ting Hau sigue siendo un punto clave para entender esa herencia pesquera. Y otro sitio que aún guarda algo de ese aire, aunque esté cambiado, es la zona del antiguo muelle de Mawan, Mawan Jou Matou. El muelle viejo. Sí,
Ya no tiene la actividad de antes, pero aún ves gente pescando. Tiene un aire nostálgico. Y lo más impactante desde allí es la vista. ¿Qué se ve? Pues tienes el muelle tranquilo delante y justo detrás la mole gigantesca del puente Tsinma. Y más lejos, el puente Cap Shui Mun. Es un contraste brutal. Tradición y modernidad cara a cara. Exacto. Un lugar perfecto para pararse a pensar en todas esas capas de tiempo que conviven en Ma Wan. De la fe y el mar, saltamos a la educación. Porque la historia de Ma Wan también se escribió en las aulas, o bueno, en las escuelas de antes. Hablamos de la escuela Fang Yuan Shushe. Eso es. Estaba en el pueblo de Tin Liu. El edificio que vemos hoy es de los años 20 o 30 del siglo XX, aunque ya había algo antes. Y como el templo, también es edificio histórico de grado 3 desde 2010. Y era una de esas escuelas que llamaban Pok Pok Chai. Exacto. Pok Pok Chai. Era el nombre coloquial popular para las antiguas escuelas privadas chinas, la Sishu, que había en muchas aldeas. Pok Pok Chai. Suena a golpecitos. ¿De dónde viene? Pues sí, parece que viene justo de ahí, del sonido pok pok. Dicen que era el ruido que hacía el maestro. Pegando a los niños. Bueno, no necesariamente fuerte, más bien golpecitos suaves en la cabeza o en las manos con un abanico o una varita, para mantener la disciplina, ¿sabes? O para que no se durmieran recitando los clásicos. Ah, vale. Es un nombre que te transporta a esa atmósfera. Escuelas sencillas, quizá un poco estrictas, pero súper importantes para enseñar a leer y escribir en el campo. Y lo más curioso es cómo ha seguido ese sitio dedicado al saber. Ya lo adelantaste antes, pero la historia de la escuela Feng Yuan tiene una segunda vida, ¿no? Sí, es un caso muy bonito de cómo un lugar puede adaptarse. Parte de ese edificio histórico, restaurado, es ahora el centro del patrimonio del parque de Ma Wan. Anda. O sea, donde antes los niños aprendían caracteres chinos. Ahora se muestra la historia más antigua de la isla. Es increíble. ¿Y qué se ve allí? Pues los hallazgos arqueológicos más importantes. Restos de hornos de cal de la dinastía Tang, hornos de ladrillos Qing. Y claro, la réplica y la reconstrucción del entierro C7, el famoso hombre de Ma Wan. O sea, que pasamos de enseñar textos antiguos a exponer cosas aún más antiguas. ¡Qué pasada! Exacto. Es como un ciclo completo de conocimiento y memoria, todo en el mismo sitio. Entonces, el tesoro escondido aquí es doble. La escuela Feng Yuan en sí misma, que te cuenta cómo era la educación rural, y a la vez, como centro de patrimonio, es la puerta para entender los 4000 años de historia de Ma Wan. Sin duda. Un sitio imprescindible para captar esa continuidad cultural. Un símbolo de cómo los espacios se reinventan sin perder esa conexión con el saber. Y llegamos ya a la parte más reciente, y quizá la más radical y polémica de la historia de Ma Wan. La modernidad a lo bestia. El punto clave fue, claro, la construcción del puente Tsingma en los 90. Sí, como parte de todo el proyecto del nuevo aeropuerto en Cheklapkok, Ma Wan estaba justo en medio. No había escapatoria. Y eso tuvo consecuencias enormes para la gente de allí, ¿no? Totales. Decidieron que el pueblo viejo de Ma Wan, con sus casas, sus calles, su vida de siempre, pues no encajaba con el nuevo desarrollo. ¿Y la solución fue? ¿Trasladar a todo el mundo? A todos. Entre 2003 y 2005 reubicaron a las familias en una urbanización nueva, moderna, que construyeron allí mismo, Park Island, Perk Liban. ¿Y el pueblo viejo? ¿Qué pasó con él? Pues se quedó vacío, lo vallaron y lo dejaron ahí, abandonado durante años. Además, quitaron el ferry de siempre, el Kaitó, la barquita que iba a Shamsen. ¡Qué fuerte! Y se dio una paradoja muy amarga. La isla, gracias al puente, estaba súper conectada por carretera, pero la comunidad original perdió su casa, sus raíces, su conexión de siempre por mar. Se convirtió, de alguna manera, en una isla aislada de su propio pasado, justo cuando más conectada estaba físicamente. Uf, una historia de desplazamiento que seguro que mucha gente no conoce cuando cruza el puente. Pero el pueblo viejo no se quedó abandonado para siempre, ¿o sí? No, no. Hace poco ha empezado otro capítulo. En 2021 arrancó el proyecto Ma Wan 1868, parte de la segunda fase del Parque Ma Wan. Querían revitalizar el pueblo fantasma. ¿Y qué han hecho? Pues lo más llamativo, lo que todo el mundo fotografía, es que han pintado las fachadas de las casas viejas con colores súper vivos. Las llaman las casas arcoíris. Chai Hong. Ah, sí, las he visto en fotos.
Muy estilo, no sé, 5ETR o algo así. Muy para Instagram. Exacto. Un imán para las fotos. El proyecto incluye también una pequeña granja urbana, zona de acampada, planes para restaurantes, murales que cuentan la historia de forma muy visual. Pero esto ha levantado ampollas, ¿verdad? ¿Hay polémica? Y bastante. Hay una corriente crítica muy fuerte. Dicen que vale que quizá las casas una por una no eran monumentos, pero que lo valioso era el conjunto, la atmósfera del pueblo entero. ¿El qué exactamente? Pues la disposición de las calles, la textura de los muros viejos, las marcas del tiempo, las huellas de la vida que hubo allí, ese tejido orgánico, esa memoria acumulada. Y creen que eso se ha perdido. La crítica es que ha sido una solución muy superficial, ¿no? Como darle una mano de pintura y ya está. Justo. Lo llaman sustitución estética. Acusan al proyecto de borrar la historia compleja, las cicatrices del abandono, la historia dura del traslado, y taparlo todo con colores brillantes y una estética muy genérica, muy internacional. Que podría estar en cualquier sitio. Eso dicen, que convierte un lugar con una memoria muy específica en un decorado bonito para hacerse fotos. Más parque temático que sitio con historia real. Entonces casi que el tesoro escondido aquí es la propia polémica. Las casas arcoíris de Maguán, 1868, como lugar para pensar. Yo diría que sí. Ir a verlas hoy no es solo «oh, qué bonito», o no debería serlo. Es una oportunidad para reflexionar sobre esto, sobre la modernización, sobre cómo tratamos la memoria histórica cuando hacemos turismo, sobre la ética de estas intervenciones. Es que es un contraste muy bestia. Esos colores tan alegres, tan vivos. Y debajo, la historia del abandono forzado, de la comunidad perdida. Es un sitio que te obliga a preguntarte qué se gana con esto y, sobre todo, qué se pierde para siempre. Vaya viaje hemos hecho por Maguán, ¿eh? 4000 años. Desde los ritos neolíticos y los dientes quitados, hasta las aduanas King y los 7 pies de tierra. Pasando por el olor a pasta de camarones del templo Tinjao. Y el Pok Pok de la escuela Feng Yuen. Y hemos acabado en esta transformación tan colorida y a la vez tan controvertida del pueblo viejo. Y lo bueno es que hemos visto que cada historia tiene su sitio, su tesoro escondido que se puede buscar hoy. Maguán es como un pequeño laboratorio. Encapsula perfectamente esa tensión tan actual entre, bueno, el desarrollo, la modernización, la pasta, y por otro lado la necesidad de conservar la memoria, la identidad, la comunidad. El caso de Maguán 1868 es el ejemplo perfecto. El reto siempre es el equilibrio, ¿no? Pero se puede encontrar. Existe. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es equilibrio aquí? ¿Pintar de colores es equilibrar o es esconder? El desafío de verdad es cómo hacer que los sitios sean atractivos, que funcionen económicamente, pero sin cargarse su historia profunda, sin simplificarlo todo. Y contando también lo malo, ¿no? Claro, contando las historias difíciles, la pérdida, el desplazamiento, el conflicto. Un turismo sostenible de verdad en sitios como Maguán no es solo cuidar el medio ambiente. Tiene que ser sostenible con la memoria. Integrar la historia completa, luces y sombras. Y eso nos deja con una última idea para darle vueltas. Mientras Maguán se conecta al mundo con su superpuente y se integra en esa red global, ¿cómo puede hacer para que su alma, su historia única de miles de años, no se diluya? Que no se convierta solo en una postal bonita más, de esas que consumes rápido y olvidas. Buena pregunta. ¿Qué significa de verdad encontrar el equilibrio cuando pintas de colores chillones justo encima de memorias muy hondas, de historias de cambio forzado y a veces de heridas que igual todavía escuecen? Ahí lo dejamos, flotando en el aire como la niebla sobre el canal de Maguán.